Buenos días, muchas gracias por esta invitación a este seminario internacional. Mi nombre es Gabriela Reyes. Yo soy criminóloga de profesión. He estudiado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y tengo una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia University, también en Estados Unidos. Hoy día la ponencia que voy a dar ante todos ustedes se llama Investigación Criminal, el rol del investigador policial y reforma de la justicia en Bolivia. A lo largo de este seminario internacional se han escuchado las diferentes maneras en que la criminología aporta desde lo teórico y lo conceptual a una reforma judicial. La exposición que hoy voy a presentar aborda un elemento esencial para la reforma de la justicia, que es el rol del investigador policial en una reforma judicial. Pero lo hago desde lo práctico, no así desde lo teórico. Y es que en el cargo que hoy ocupo, que es de asesora del Ministerio de Gobierno y también directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, quiero exponer un diagnóstico que hemos realizado al respecto de esta temática y los avances que hemos llevado a cabo durante este año en torno a las debilidades, pero también a las necesidades dentro de la policía boliviana para mejorar el sistema de administración de justicia. La próxima, por favor. La administración de la justicia penal tiene como fin encontrar la verdad de los hechos, respetando siempre los derechos de las partes involucradas y asegurando el debido proceso. Para que esto ocurra, la investigación de cualquier delito debe marcarse en principios y garantías constitucionales, al igual que en las normas nacionales e internacionales. En Bolivia, el sistema de justicia afronta una crisis profunda que se ha acrecentado en los últimos años. La mayoría de los bolivianos la reprueba y ha crecido un consenso a nivel nacional entre los distintos actores relevantes sobre la necesidad de su reforma. Si bien se han realizado importantes reformas constitucionales, como ser, por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Consejo de la Magistratura, del Defensor del Pueblo en 1994, hasta la elección de los magistrados mediante voto popular el 2011, estas acciones no han logrado mejorar la confianza de la gente en la justicia ni que ésta mejore en su desempeño. En los muchos diagnósticos que se han realizado sobre la justicia y sus actores, un actor que normalmente ha sido relegado es la policía boliviana. En ese marco, el objetivo de esta presentación es exponer un breve diagnóstico realizado de manera interna en el Ministerio sobre el trabajo de la institución policial, pero prestando atención específicamente en las labores específicas de la investigación criminal, hacer este un campo fundamental para encontrar la verdad de los hechos y garantizar un proceso justo. Asimismo, esta presentación mostrará algunos avances realizados en la gestión del presidente Luis Arce hacia una reinstitucionalización de la policía boliviana, lo cual permitirá de manera integral mejorar los diferentes aspectos que hoy hacen también a la investigación criminal desde el ámbito policial. Siguiente. Marco legal institucional de la investigación criminal en Bolivia. La investigación criminal se encuentra normada en las diferentes leyes que hacen al Estado Plurinacional de Bolivia. De acuerdo a la ley vigente, la ley 734 de la Policía Nacional, hoy Policía Boliviana, la ley 260 del Ministerio Público, entre sus atribuciones se encuentran la investigación de delitos y accidentes de tránsito, lo que comprende la obtención, análisis y conservación de las pruebas bajo la dirección funcional del fiscal, la aprehensión de presuntos responsables, identificación y auxilio a las víctimas de la delincuencia y de accidentes de tránsito. El policía investigador realiza la investigación preliminar informando al Ministerio Público de sus actuaciones y elabora un informe técnico conclusivo de la investigación al término de la fase preparatoria de un caso. De acuerdo a la ley del Ministerio Público, la dirección funcional de un caso comprende la dirección legal y estratégica de la investigación y el cumplimiento de todos los requerimientos realizados por el fiscal. Asimismo, la norma establece que los policías investigadores designados a un caso no podrán ser removidos del mismo ni podrán ejercer otras funciones que impidan que la investigación se lleve a cabalidad. La misma ley establece que los fiscales son quienes podrán separar a un investigador previa notificación a la policía, al igual que la aplicación de procedimientos disciplinarios a los mismos. Próxima. Retos de la investigación criminal en Bolivia. Para abordar todo esto hemos hecho un relevamiento de información sobre la base de encuestas a policías que están destinados a la investigación criminal y hemos venido con una serie de elementos de los cuales nosotros queremos priorizar en esta presentación. Una de estas es la gestión de recursos humanos.
La ley del Ministerio Público establece que los policías destinados a la investigación criminal serán seleccionados de acuerdo a sus habilidades, conocimientos y competencias, y en ese marco menciona una carrera de investigaciones policiales. En ese sentido, el año 2010, la Policía Boliviana, a través de la UNIPOL y en coordinación con el Ministerio de Gobierno, llevó a cabo una reestructuración en el proceso de formación policial, tanto en las escuelas básicas policiales, o llamadas FATESIPOLES, tanto como en la Academia de Policías o la ANAPOL, la misma que está vigente hasta la fecha. En la actualidad, la formación de pregrado de la ANAPOL otorga el grado de licenciatura en 4 áreas, siendo la investigación criminal una de ellas. Es decir, la ANAPOL te da la licenciatura en ciencias policiales y cada policía puede decidir especializarse en un área. Una de estas es la investigación criminal. Sin embargo, pese a los esfuerzos que se realizan, no todos los oficiales que se gradúan de la especialización de investigación criminal son destinados a estas unidades que requieren policías con esta formación. Asimismo, los policías que han sido consultados para elaborar esta presentación han indicado que la capacitación que reciben en materia de investigación por parte de la policía no es algo periódico, ya que principalmente o mayormente se realiza a través de los cursos obligatorios para el ascenso de grado. En lo que respecta al nivel de posgrado, tanto los oficiales como los suboficiales tienen la posibilidad de acceder a una maestría en investigación criminal que también la ofrece la Universidad Policial, la cual tiene un costo adicional y solo se ofrece en la ciudad de La Paz. Hoy en día esto implica limitaciones para varios efectivos económicos, para varios efectivos policiales, tanto en lo económico como en lo territorial. Por otro lado, los policías reciben capacitación relacionada con la investigación criminal que proviene de la cooperación internacional, según el tipo de unidades investigativas, ¿no? Por ejemplo, la policía recibe capacitación de ONU Mujeres para temas de la FELCB, o para temas de trata y tráfico, también por parte de la OIM, de la Unión Europea también, en la FELCENE, en temas de narcotráfico. Sin embargo, se observa que pese a estos esfuerzos, muchas veces aquellos que han recibido esta capacitación son destinados a distintas unidades, las cuales no son obligatoriamente cumplen estas funciones, ¿no? En ese sentido, también algo que juega, un elemento que juega acá un factor importante, son los cambios de destino que con frecuencia constituyen un escollo dentro del proceso investigativo, ya que ocasiona que se interrumpa, a causa de estos cambios de destino imprevistos, se interrumpa el proceso investigativo. Asimismo, se ha identificado que hay policías que tienen formación especializada en una investigación, pero que ocupan cargos de jefes y no así de investigadores. Finalmente, los policías que han sido consultados para la investigación indican que aquellos colegas que son beneficiados con la posibilidad de continuar su formación en el exterior no necesariamente regresan a las unidades investigativas y, por otro lado, tampoco comparten los conocimientos aprendidos con el resto de sus camaradas. Además, en la mayoría de los casos, se desconoce el criterio con que se elige a los funcionarios que accederán a estos cursos, a pesar de que son abiertos para todos. En los hechos, los policías que radican en el interior del país tienen mayor dificultad para postularse a aquellos que viven en La Paz. Hay una centralidad, se pudiera decir, en lo que es la otorgación de estos cursos, ¿no? La otorgación de estas becas para ir al exterior. Y según describe un policía que también ha sido entrevistado, normalmente son los coroneles que están a punto de jubilarse quienes son becados para salir al exterior, esto como una especie de premio. Esto es algo que ha salido en el diagnóstico que se ha hecho apenas iniciamos la gestión. Recursos para la investigación criminal, si podemos ir a la otra diapositiva. Uno de los principales obstáculos que enfrentan los investigadores al momento de realizar sus labores cotidianas es la falta de infraestructura y de mobiliario, de material de trabajo y la excesiva burocracia que dificulta el acceso rápido a la información. Además, debido a la sobrecarga de denuncias que existe en el país, un solo policía debe atender muchos casos de manera simultánea, lo que cual contribuye muchas veces a que haya un incumplimiento en los debidos tiempos procesales. Cuando hablamos en materia de infraestructura, esta es probablemente una de las debilidades más notorias dentro de las unidades investigativas de la policía. Muchas veces la policía no tiene el derecho propietario de las instalaciones que ocupa, ya que, por ejemplo, son incautadas al narcotráfico o son viviendas familiares que se adecúan sin tener las condiciones necesarias. Los mismos policías han evaluado las instalaciones como regulares o malas, especialmente si se encuentran en áreas rurales o municipios intermedios.
se evidencia, por ejemplo, la falta de un espacio mínimo para hacer entrevistas que garanticen la privacidad de la persona que está siendo entrevistada. En el caso de la FELCB, muchas unidades no cuentan con estos espacios para la detención, los cuales deben ser solicitados a otras unidades, como ser la FELCC, como préstamo o improvisados. Esto tiene también implicaciones en cuanto al traslado de los sindicados a audiencias y para el momento de dar sus declaraciones. Cuando hablamos del mobiliario, de los medios de transporte, material de trabajo, esa es una dificultad que también enfrentan los policías que son investigadores, por ejemplo. Muchas veces dos o más policías deben usar una misma computadora, o son los mismos policías que tienen que llevar sus computadoras, poniendo en riesgo la misma información que se encuentra en los equipos, ¿no? En muchas unidades, a pesar de que se ha hecho un gran trabajo en dotar de inmobiliario, todavía sigue siendo en muchas unidades este mobiliario antiguo y un poco precario, ¿no? Cuando hablamos en el tema de los medios de transporte, estos muchas veces son insuficientes. Se ha trabajado para dar más vehículos, para dotar más vehículos en los últimos años. Sin embargo, esta responsabilidad que también recae en las zetas sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de sistemas de información, son los mismos policías que indican que trabajan muchas veces sin acceso a Internet, lo que dificulta y atrasa las labores investigativas. Esto sobre todo en las áreas rurales y también en municipios intermedios. En relación al acceso a sistemas de información, bases de datos, distancias que son importantes para el trabajo de la policía, como ser el CERESI, el CEGIP, el RUAT, redes de telefonía y otro. Los policías indican que muchas veces la información debe ser obtenida, bueno, todas las veces debe ser obtenida mediante requerimiento fiscal, lo que demora entre 1 o 2 semanas. Es decir, no hay una interoperabilidad entre los sistemas que proveen bases de datos para facilitar la investigación de los policías, ¿no? Esto, por lo tanto, implica un retraso en su labor investigativa, ya que al momento que se obtiene esta información, la persona que está siendo investigada ya no se encuentra en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O adicionalmente dicen que al no existir un sistema integrado de recolección de información, los investigadores destinan la mayoría de su tiempo en buscar la información, pero ya no tienen tiempo para analizarla. Esto además sin considerar que día a día siguen ingresando nuevas denuncias, ¿no? Por lo tanto, el tema de los sistemas de información tiene una relevancia central en la calidad de la labor investigativa y en los tiempos de demora de un proceso. Con relación a este punto, sin embargo, han habido varios avances. Se han venido haciendo varios esfuerzos. Un ejemplo de esto es la creación del REAFUC, el Registro de Armas de Uso Civil, em, que a la fecha hay, ya están muchas armas registradas, sobre todo que son datos que los tiene el Ministerio de Gobierno. También ya el CEGIP les ha dado un acceso, hay acceso a bases de datos también de migración, hay a diferentes bases de datos. Sin embargo, la ley 264 establece además el Sistema Nacional de Registro de Información de Antecedentes Penales, Judiciales y Migratorios de personas y la reciente aprobada ley 1173 establece también la obligatoriedad de crear un sistema interoperable entre todos los entes encargados de la administración de justicia, incluida la policía. Esto es algo que está siendo desarrollado y que se prevé que esté operando al 100% hasta finales del 2022. Es decir, hay un avance al respecto. Con relación a la sobrecarga laboral, que es otro punto que se ha analizado, está relacionada a la cantidad de casos que normalmente son atendidos por un investigador. De acuerdo con un diagnóstico realizado sobre la atención a mujeres víctimas de violencia, los policías han indicado que un investigador puede atender de modo simultáneo entre 15 y 25 casos. Del mismo modo, en una unidad dentro de la FELCC en La Paz, reportó que habían 11 policías investigadores para más de 8,000 casos, es decir, un promedio de más de 700 casos por investigador. Esto también está relacionado por el modo en que las denuncias son seleccionadas antes de ser admitidas en la plataforma de ingreso, lo cual se verá más adelante. Un ejemplo de esto
un ejemplo de lo que esto significa para el avance de una investigación se puede observar en un caso documentado, por ejemplo, en un caso de íntimo, perdón, un caso de feminicidio que ocurrió en el Alto, en el que se evidenció que la investigación preliminar duró 2 meses y no así 20 días como lo establecía el Código Penal en esa época, o presumiblemente esto ocurrió debido a la sobrecarga de trabajo por el alto número de casos asignados a un mismo investigador y debido a la falta de material y de equipos de oficina para realizar este trabajo. La próxima diapositiva, por favor. Cuando hablamos del proceso de la investigación criminal, la falta de recursos para llevar a cabo la labor investigativa constituye un factor que abre la puerta a la corrupción porque posibilita que la relación entre la víctima y el investigador se base en la capacidad de esta de proveer recursos económicos para que el investigador cumpla con su labor a cabalidad. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Ministerio, el 2014, el 53% de las personas entrevistadas indicó que el investigador es quien solicita dinero para llevar a cabo sus labores, siendo montos entre 20 bolivianos a 21.000 bolivianos los solicitados para poder avanzar en la investigación. La retardación en la investigación criminal se convierte entonces en un foco de corrupción, ya que si se busca que la investigación avance, se deben efectuar pagos extra, pagos adicionales, ¿no? En ese sentido, esta situación hace que se transfiera toda la carga de la investigación a las víctimas, quienes al final son un factor determinante para que un caso avance. Por otro lado, la deficiente formación del abogado litigante también tiene implicancias en la excesiva carga laboral del policía investigador. Y esto es algo que ha salido en las entrevistas que hemos hecho a los policías, ¿no? Según estos policías consultados, con frecuencia los casos que se deberían tramitar por la vía civil terminan canalizándose por el sistema penal. Los abogados realizan ese tipo de acciones ya que el proceso penal resulta ser más atractivo para el denunciante al ser el castigo el de la privación de libertad, la sanción que persiguen en muchos casos. A esta situación se suma el hecho de que un proceso penal suele ser más rápido que un proceso civil y por lo tanto los abogados tienen mayor nivel de presión. Adicionalmente, se ha evidenciado de que no existen mecanismos de motivación para la labor policial investigativa. Si bien más adelante vamos a explicar qué se está haciendo al respecto, el destino de estar destinado a las unidades investigativas resulta ser atractivo por las horas de trabajo, que son horarios de oficina, y además porque implica no solo responsabilidad, sino también tener un nivel alto de análisis y de comprensión de lo que es la investigación criminal. A esto se adiciona la falta de sistemas de evaluación de desempeño, ¿no? Y de falta de sistemas de depuración de personal. Asimismo, la misma policía hace énfasis en la importancia de que el proceso disciplinario o la separación de labores de investigadores asignados a un caso no sea de manera arbitraria, y más bien que se dispongan por las causales de acuerdo a la normativa. Es decir, según señalan algunos policías, los fiscales asignados a los casos emiten requerimientos injustos de separación de investigadores asignados, ¿no?, a este caso. Esto es algo que ha venido en las encuestas y entrevistas que hemos realizado a los policías. La próxima diapositiva. Coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Un cuarto tema identificado como un reto en la investigación criminal por parte de los policías que investigan es el de la coordinación interinstitucional, léase la coordinación con el Ministerio Público. A decir de los policías, y esto lo pongo en cita porque lo estoy sacando de una entrevista, ellos dicen, el modelo actual tiene al investigador que es quien realiza el trabajo de la investigación en la orfandad estratégica, jurídica, operativa y administrativa, puesto que la investigación no se planifica ni individual ni conjuntamente con el director funcional, es decir, con el fiscal. No se cuenta con una orientación ni apoyo continuo de la dirección operativa y ninguna de las dos direcciones provee logística para investigar, solo pide resultados. Al considerar a los policías investigadores sobre cómo califican su relación con el Ministerio Público, algunos respondieron que la relación entre el investigador y el fiscal es buena cuando se lleva la investigación de modo coordinado y que esta relación es fluida, pero que las dificultades se deben a la carga procesal existente. Otro policía indica que la coordinación es regular debido a que no hay coordinación
entre fiscal e investigador. Otro policía menciona que no existe la confianza por parte del fiscal hacia el trabajo investigativo del policía. Entre los investigadores que evaluaron como mala la relación, uno indicó que se siguen utilizando, que se sienten utilizados por el Ministerio Público ya que no se valora su trabajo. Uno de los policías entrevistados indicó además que existe una centralización del poder en manos de la fiscalía y que no existe un contrapeso que debería ser el contrapeso que debería ser el policía. Por ejemplo, si existe una divergencia de criterios en relación a un caso, indican que la razón la tiene siempre el fiscal, es decir, que no se toma en cuenta el trabajo realizado por el policía. Un investigador también ha señalado que hay muchos fiscales que quieren ejercer la labor investigativa que les corresponde al policía. Por otra parte, otra dificultad que se ha identificado es que no existe una suficiente coordinación entre unidades investigativas dentro de la policía. Es decir, no hay un cruce de información, no se comparte la información recolectada dentro de cada unidad. Es decir, existe una falta de registros compartidos. Por ejemplo, en los casos complejos que requieren equipos multidisciplinarios, como son investigaciones en torno a los llamados cogoteros, debe existir una coordinación muy fluida entre investigadores de las diferentes divisiones de la policía, DIPROVE, homicidios, propiedades, algo que hasta la actualidad, hasta que se ha hecho este diagnóstico, no estaría ocurriendo. Propuestas para la discusión. Todo lo anteriormente descrito, y tal vez podemos ya pasar a la otra diapositiva, permite realizar un breve diagnóstico sobre las principales dificultades y obstáculos que enfrentan los policías al momento de realizar su labor investigativa. Por un lado, se han observado deficiencias en la gestión de recursos humanos. Por otra parte, también se ve que hay una falta de recursos económicos, hay una debilidad en el tema de infraestructura inmobiliaria, además que hay desconexiones y tensiones también entre la relación policía-ministerio público, ¿no? Por otro lado, también se ha identificado la falta de algunos mecanismos para que la labor investigativa policial sea dirigente, efectiva y oportuna, ¿no? Y que al contrario, la excesiva burocratización genera retrasos e incumplimiento de plazos procesales. Nosotros como Ministerio de Gobierno hemos tenido avances sobre la base de este diagnóstico, es decir, hemos tomado este examen, hemos hecho este diagnóstico, estas entrevistas y nos hemos hecho un plan de acción. Ya hemos tenido esta mirada, ya hemos visto desde una mirada crítica la situación en la que hemos encontrado a la policía en el ámbito de la investigación criminal. Sin embargo, la solución para estos elementos reside en pensar en un cambio estructural dentro de la policía, ¿no? Una modernización que se ha venido trabajando desde que el presidente Luis Arce ha asumido el poder. Obviamente no podemos dejar de reconocer todos los avances que han habido durante la presidencia del hermano Evo. Por ejemplo, la asignación del 10% del IDH para la policía ha permitido que la policía incremente de manera sustancial su presupuesto para la infraestructura, para el mobiliario, y un ejemplo de esto son las EPIs, ¿no? Hay en muchos municipios, se han construido EPIs integrales que tienen todos los servicios vinculados a la atención de la justicia en un mismo lugar. Primero, a mí me gustaría decir en esta parte ya final que mediante este breve diagnóstico que se ha realizado en materia de investigación criminal en el ámbito policial, además se ha hecho una priorización de acciones a llevar a cabo para cambiar esta situación. En este sentido, este año se ha aprobado la Ley 1387 de Ascensos y Carrera de Generales, que establece que todo policía debe cumplir mínimamente los requisitos plasmados en un plan de carrera para el ascenso y que además deben estar sujetos a un sistema de evaluación de desempeño, el cual estará normado por ley y que buscará, obviamente, tener una importante incidencia tanto en la motivación del policía en el ejercicio de sus labores, también como en la provisión de servicios de calidad a la población. Lo descrito en las falencias en cuanto a la gestión de recursos humanos se superará mediante la implementación de este plan de carrera. Este plan es muy importante ya que traza las líneas fundamentales para que cada policía pueda elaborar un plan de vida, un plan profesional sobre la base de la especialización que escoja. Entre ellas está la de la investigación criminal. El plan de carrera, además, va a venir acompañado con una reforma en el sistema educativo policial que se debe adaptar a la
realidad actual del país y a sus necesidades. No nos olvidemos que la última reforma que se hizo fue hace más de 10 años. Ya la ley 387, la ley de ascensos y carrera de generales, establece que para el ascenso, además, cada policía debe tener un diplomado en las diferentes áreas policiales. Sin embargo, el plan de carrera ya establece que estos deben ser en el marco, además de la especialidad de los policías, que los policías escojan, y es la universidad policial la que debe garantizar la provisión de esta formación. Esto garantizará que los policías formados y especializados en este tema sean quienes, si bien roten de manera territorial, permanezcan en las unidades investigativas de la policía boliviana, fortaleciendo esta su especialidad. En cuanto a lo que es infraestructura, desde este año se está trabajando en el saneamiento de todas las propiedades de la policía boliviana y en la consecución del derecho propietario de todos aquellos predios que lo requieren, ¿no? En lo que se refiere a los sistemas de información, para el 2022 se va a implementar el programa Policía Electrónica, que permitirá a la policía tener bases de datos y que éstas sean interconectadas entre sí. Del mismo modo, en el marco de la aplicación de la Ley 1173, es que se está avanzando en la interoperabilidad de los diferentes sistemas de todo el aparato judicial. En torno a la sobrecarga laboral, más allá del plan de carrera, se está trabajando en una reorganización del personal policial. Este año, por ejemplo, se ha priorizado a la FELCB por el tipo de delitos que atiende, que son de muy alta connotación social. Y hasta diciembre de este año hemos incrementado aproximadamente 200 efectivos policiales a esta fuerza investigativa. Todos, además, antes de ser incorporados a la FELCB, han recibido una formación en investigación criminal con enfoque de género. La reforma judicial va a venir acompañada además de un presupuesto, del cual la policía boliviana seguramente también se va a beneficiar. Esto ayudará a fortalecer no solo lo que es la infraestructura y el equipamiento, para que haya una mejor capacidad de respuesta, pero también todas estas estas modernizaciones y reformas dentro de lo que es la mejora de condiciones para un policía para que realiza su trabajo de investigación, va a ayudar a reducir los niveles de corrupción. A esto también se le debe incluir el programa de policía electrónica, que se va a sistematizar todos los procesos que tengan involucrado un contacto con el servicio, como que tengan involucrado un contacto con el ciudadano, es decir, que ofrezcan un servicio al ciudadano. Si bien todavía son grandes los retos que enfrentamos, sabemos que el mayor reto en el marco de lo que es la reforma judicial, desde el enfoque de la labor policial, iniciará en marzo, cuando se inicie de manera oficial esta tarea que ya fue anunciada por el ministro de Justicia. La disposición y el interés del ministro de Gobierno desde un inicio ha sido el de trabajar sobre la base de información y diagnósticos que nos permitan también medir la mejora de nuestras acciones. Es así que hoy día lo que hemos presentado, si bien desde una mirada crítica ha sido un diagnóstico, también hemos complementado con todas las acciones que estamos realizando y con todas las acciones que vamos a realizar hacia adelante para mejorar esta situación dentro de la policía boliviana. Nuestro objetivo es poder lograr no solo un mejor servicio a todas las personas que recurran al sistema de justicia, sino también reducir los niveles de impunidad y más bien aumentar los niveles de efectividad en los casos, en la resolución de casos ante la justicia. Muchísimas gracias.